Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad, el día de hoy ustedes solamente ven el pavimento, piedritas o algo así, pero les voy a poner una panorámica que se les va a antojar. Vean nada más. Para todos los que son team bosque, cabañitas, el clima con todo esto de la neblina y todo ese show. Ay, Dios mío, está increíble. Y más increíble está comer en estos lugares. Se llama así, comedor. El día de hoy vamos a desayunar aquí. Ahorita les vamos a platicar cómo es que llegamos aquí a este lugar de ensueño. Ella está haciendo la señora la comida. Yo soy del team frío. Bueno, también así. Con short. No le hace que traiga short, pero soy del team frío. Todos traen chamarra y así. Sí, traigo doble, o sea, traigo mi blusa, traigo el suéter, traigo la chamarra de Alonso y tú en short sin suéter. Ay. Sí, bueno, lo que pasa es que ya saben que yo soy como de Alaska. Vean nada más, vean. Un poema, aquí se los voy a dejar. Salsa de huevo. Huevitos a la mexicana. Otros huevitos con chorizo. Cafecito de olla con leche. Chocolatito en leche. Panecitos con canela. Tortillitas hechas a mano. Unas enfrijoladitas con queso. Otra salsita de huevo. Perdón, es que como ando entrenando y esto no lo como todos los días. Son 4 huevos nomás. O sea, se ve mucho, pero son 4 huevos nomás. Hay que desquitar cuando uno viene a Oaxaca, la verdad. Chavos, pero déjenme decirles cómo llegamos a este lugar. Vamos a explicarles esta pequeña travesía. Nosotros salimos de nuestro hogar. Bueno, salimos de ahí del Bajío. Desafortunadamente del Bajío pues no hay vuelo directo hacia Oaxaca. Entonces siempre tenemos que hacer escala en Ciudad de México. Entonces volamos de Bajío, Ciudad de México. Ahí tuvimos una escala más o menos como de 3 horas. Y luego volamos de Ciudad de México a Oaxaca. La verdad son vuelos muy cortitos, cada uno es como de 40 minutos, entonces todo es súper rápido. Llegamos a Oaxaca, pasamos ahí la noche, aprovechamos para ir a las tlayudas Doña Flavia, cenamos y todo, y al día siguiente tempranito nos venimos directo y sin escalas hacia el pueblo de San José del Pacífico. Un dato importante, chavos, les vamos a dejar aquí el hotel. La verdad es uno de los hoteles que más nos ha sorprendido en Oaxaca y no sé por qué no lo habíamos conocido antes. Y es un hotel de 2 estrellas, pero que la verdad el concepto, la idea y lo de que invierten en educación está muy padre y pues súper recomendado, la verdad. De hecho tienen hasta una hojita que dice ahí el bar de la honestidad. O sea, en mi vida había visto algo así, de que agarras algo, te anotas y ya al final te lo cobran. Confían en ti. Si tú vas y agarras una cerveza, anotas una cerveza, habitación tal. Sí, luego está súper decoradito, está muy muy a gusto, la verdad. Esa es una recomendación que les podemos hacer nosotros y la reservamos con nuestra agencia de viajes para que por ahí si quieren nos manden un mensajillo por ahí. Y pues el día de hoy venimos acompañados de nuestros amigos Naya y Alonso, que ellos vienen de Ciudad de México. Ellos se vinieron en su auto, por lo que por eso andamos en el auto. Ya de ahí de Oaxaca en su auto nos venimos aquí a San José del Pacífico. Aquí pasamos la noche en una cabañita súper a gusto. Estuvimos durante la tarde así recorriendo un poquito algunos lugares del pueblo. Fuimos al puentecito ese iluminado en la noche y todo. Y pues ya hoy que ya es otro día, pues ya nos vamos a ir directo hacia la playa. Una disculpa si no les hemos grabado eso que dijimos ahorita del puentecito así, pero yo no iba a grabar nada porque este video no iba a existir en realidad. Pero pues ya saben que siempre tenemos la necesidad de documentarles y decirles que vengan a estos lugares maravillosos, increíbles. Por favor, no se pierdan de esto. Si esto tuviera nieve o algo así, literalmente sería Suiza. ¿Sí o no? Sí, la verdad. No, pero la verdad algo muy padre de este pueblo es que de repente baja la neblina así muchísimo. Sí es cierto. Y luego a los 2-3 minutos ya no hay nada de neblina y así. Luego otra vez a los 10 minutos otra vez todo cubierto de neblina. Sí. O sea, está bien padre eso. Sí, entonces sí. Una de las preguntas que nos han hecho ahorita en Instagram mucho es que si hace frío y sí, la verdad, sí hace frío. Sí, y no es temporada de frío, entonces pues... Sí, no, de hecho ya empezó un poquito, ya entró el primer frente frío aquí a México, entonces pues ya se siente un poquito, pero no me quiero imaginar en diciembre, enero, que es cuando hace más frío. Si ahorita hace frío, en esa época han de estar muy frío. Sí, entonces septiembre de 2024 sí hace poquito frío nomás. Déjenme decirles que igual también este viaje es un viaje así como que no sabemos de dónde vamos a llegar, no tenemos hoteles reservados más que ese de Oaxaca que les habíamos dicho. ¿Cuál es el motivo del plan primero? El motivo es pues que queremos, es algo que queríamos hacer desde hace tiempo y pues lo planeamos con unos amigos y pues se dio. Por el simple hecho de que nos encanta ese estado, queremos conocer un poquito más, aparte de su fiesta principal en el mes de julio. ¿Sí, no? ¿Es el motivo? Sí. Exactamente, vamos por eso, entonces pues vamos a Oaxaca. Pero sí, vamos a hacer como... a comer moles de pueblito en pueblito, café de pueblito en pueblito. Exactamente, ese es el plan, ir como salir de Oaxaca y luego llegar hasta Puerto Escondido o hasta Huatulco, a ver. Sí, la verdad, eso es lo chido, no tenemos un plan en específico así de hecho ni hoteles tenemos, no, para empezar. Sí, nunca hemos hecho esto, sí. Nunca hemos hecho un viaje en el que no tengamos itinerario, que no tengamos hoteles. Solamente tenemos hotel para hoy, que nos quedamos en Capital, pero de mañana adelante
donde nos agarre la lluvia, la tormenta, la noche. Y pues ahorita primero estábamos con que llegamos a ir a Santa María de Huatulco y luego a Mazunte y así. Entonces pues la verdad no sabemos a dónde vamos a llegar. Ya mañana quién sabe dónde estemos. Entonces eso es lo chido. ¿Sí, baby? Sí, que es lo padre de este viaje. ¿Ya ves cómo se disfruta sin planear? Exactamente. Así. Entonces, este es el primer viaje que hacemos así, baby, sin planear nada ni nada. Entonces, ¿cómo está el plan originalmente? No, pues no hay plan. Hacer el plan, no tener plan y dejarnos llevar por lo que dicte nuestro corazón en ese momento de vámonos para acá o vámonos para allá. Por ejemplo, ahorita según íbamos a ir a Santa María de Huatulco, luego dijimos que a Puerto Ángel, luego que Cicatela y terminamos con que vamos a ir hasta Mazunte mejor. Entonces, pues así son las cosas. Sí, entonces pues ahí vamos a ir documentándoles a ver qué show. Ahí ahorita nos gastamos 570 pesos en el desayuno, pero pues fueron prácticamente cinco platillos, ¿no? Sí, 5 desayunos. Alguien de aquí pidió 2 desayunos. Chalo. Es que como ando entrenando, por eso pedí 2 desayunos. Y como un desayuno nada más tenía 2 huevos, pues dije, no, unos 4, pues para que amarre. Entonces, la verdad hay muchos comedorcitos por aquí y sí está muy chido. Y pues algo muy característico de aquí es eso, vean, son los hongos, claro que sí. Aquí venden hongos en todas partes. Son hongos alucinógenos, son hongos así como medicinales. De hecho, ahí se ve el letrero, San José del Pacífico, una de los hongos. Aquí hay chamanes, hay temazcales, hay un montonal de cosas. Entonces, si quieren hacer como esa experiencia o algo así, nosotros no la hicimos, pero en algún momento la tenemos que hacer. Es como un viaje que según dicen que de 4 horas, que las 2 horas son el principio del fin y que alucinan, que ven colores y así. Entonces, si hay alguno que de aquí que lo haya hecho, pues ya nos deja saber aquí cómo es. Ahí nos deja saber en los comentarios. Chavos, aquí les voy a dejar una panorámica. De verdad, no sé por qué no habíamos venido antes a estos lugares. Ya nada más. La neblina, el bosque, el camino. Ya nada más. La compañía. La compañía, ¿no? O sea, La gorra de CDMX. La gorra de CDMX. No, de verdad, vengan alguna vez en su vida a este lugar. San José del Pacífico está increíble. Y ya dijo la Naya ahorita, después de un día de frío, vean, al calorcito, porque así radical. Oaxaca tiene estos climas muy fríos, pero también tiene playas increíbles. Vean esto nada más, vean. No me voy a cansar de enseñarles o de mostrarles esto que es increíble. Yo creo que estamos como a unos 15 grados, 16 grados más o menos. Ay, con estos paisajitos, así, todo, vean. Disfrútenlo como nosotros, así. Ese es el restaurante al que venimos ayer, se llama Ito. Y de hecho ayer también estaba el puente ese colgante. Cuesta 90 pesos, pero no nos subimos porque hacía exageradamente de frío. Está abierto las 24 horas. Es el que se hizo muy famoso y es este que está aquí. Se llama Ito. Aquí pues los precios están normales. Por ejemplo, nos gastamos como 180 pesos en 4 quesadillas, 4 cafés y un pan. Ahí está. Es este y ahí se ve el puentecillo. Y en la noche se ve muy chido. Y pues ahorita ya estamos pasando por San Miguel Suchixtepec. Ahí está. Vean. Es otro pueblito que está aquí en camino hacia... ¿Hacia dónde vamos? No sé. Bueno, primero vamos hacia como Mazunte, como hacia aquel lugar. Ok. Primero vamos hacia como Mazunte por aquel lado. Se me olvidó decirles de Oaxaca hacia San José del Pacífico no hay caseta, no hay nada. Hay miles de curvas para que sí se prevengan con eso, con el Dramamine, porque curvas por donde sea. Pero ahorita vimos un panteón así como en el cerro, pero ya no lo veo, ya no lo alcanzamos a ver. A ver si ahorita se alcanza a ver otra vez, pero estaba así como en esa puntita del cerro, ahí estaba el panteón. Nada más. Increíble. Ah, sí es ese, mira, ahí está, es ese de arriba, es ese panteoncito. Bueno, justamente está en el cerro y ahí se alcanza a ver. Ahí está la entrada, vean. Donde están saliendo todos esos muchachos de secundaria, allá arribita está el panteón. Aquí está arriba el panteón, pero lo vimos desde el otro lado, se ve increíble. Lo vean, aquí ya llevamos la carretera y estábamos viendo de que no hay nada alrededor, o sea, literal es como puras curvas, curva y ya. O sea, para arriba, para abajo no hay nada. Está diciendo Alonso que esta antes era la carretera, la original para ir a la playa desde Oaxaca, porque ahorita ya hicieron una nueva que se hace en 2 horas de Oaxaca a Huatulco, ¿eh? Sí, como 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, ahorita no hay nada literal. Vean, curva. Si ahorita está como a lo mejor la película de terror esa donde falla el carro, primero matan a la rubia, que van a matar a la Naye primero. Ahí está, vean. Curva. Todo eso, ¿qué? No. Y ya, mejor volver a centrar. Y pues ya llevamos como 1 hora de camino, 50,000 kilómetros de curvas. Y vean esto. Neblinita, lluviecita, hombre, y curvas, es la combinación perfecta de este mundo. Vean, aquí dice que falta 1 hora 25 y ya vamos por ahí, pero si le hacemos así, vean, vean todo esto. Ay, no.
Y vamos a poner todo lo que llevamos. Esto es todo lo que llevamos desde San José hasta acá. Todo esto llevamos aquí apenas. Te va a faltar todo esto. Ay, no, ya. Sáquenme de aquí. Chavos, y pues no se traigan un agua aquí en el camino porque no hay dónde pararse. Ay, cabrón, no hay dónde pararse. Ya sé que somos muy exagerados, pero no estamos acostumbrados a tanta curva, así es exagerado. Este es el top número 1 de curvas que he hecho yo en mi vida. Antes de eso estaba la Sierra Gorda y ahora es este. Ahorita vamos a entrar aquí al baño porque no hay dónde pararse literalmente y ahorita encontramos este oasis en el desierto. No sé dónde estemos, pero ya estamos más cerca de allá que para acá. Y la baby no se bajó porque ya se me mareó mucho. Ay, no. ¿Y si te bajas poquito? ¿No? ¿Ya es mucho? Sí. O sea, ya está también en tu top número 1. Sí, como las de la Sierra Gorda, este es el peor, ¿verdad? Es que si te bajas poquito y te echas agua, a lo mejor se te quita, ¿no? Les voy a dejar un poquito de cómo es el camino. Bueno, por ejemplo, ya vamos aquí así y luego vamos aquí así. Así de... Y luego más adelante y otra vez. Y luego para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Decían jugado los go-karts como por 5 horas. Es igualito como esto. Si hay otra carretera con más curvas, también díganos para nunca ir. No, pues iría bien la otra y así. Sáquenme de aquí. Y pues ya ahora ya estamos pasando este pobladito que se llama San José Chacalapa. En Pochutla. Ya estamos pasando por Pochutla. El café que estaba bien bueno. Ay, sí es cierto. De aquí cuando fuimos a la Guelaguetza nos dieron café de este lugar de Pochutla. Entonces ahorita creemos que ya casi se acaban las curvas, que ya es un camino como más estable. Pero de todos modos les vamos informando a ver qué show. Y pues ahora este cambio de clima. Y ahora este cambio de clima. Y ahora este de bienvenidos a San Pedro Pochutla. Pero pues no vamos para allá. Y ahora este cambio de clima. Y ahora este cambio de clima. Y ahora este cambio de clima. Y ahora este clima. Y ahora este clima. Con este clima le damos finalidad a esa serie de curvas. Terminamos con las curvas y nos dirigimos a Santa María Tonameca. ¿Sí? Santa María Tonameca. Bueno, creo que vamos a Santa María Tonameca. Ya no vamos rumbo a Mazunte. Les digo que esto ya no es normal. O sea, ya cambiamos el rumbo hacia otro lugar. Ahí está. Esa es a donde vamos a ir. Vamos a ir a uno de esos 3. No sabemos a cuál. De hecho, vean, el siguiente paso es estar reservando el Airbnb. Así, ahorita en camino. Son las 3:18 y pues ahorita estamos desayunando un licuadito. Y pues reservando el Airbnb. Entonces, este plan está con todo. A ver, ¿cuál era el plan original, baby? ¿De la mañana? ¿O de qué momento? El plan de la mañana era ir a Puerto Ángel y luego lo cambiamos por Mazunte y luego lo cambiamos por, ¿cómo se llamaba? Plataforma. Y ahorita vamos a otro lugar que ya no me acuerdo cómo cerca se llama. de Cicatela, ¿no? ¿Cómo se llama? Villamazul. Villamazul. Bueno, ahorita les decimos dónde vamos a llegar, pero estamos más o menos como a unos 20 minutos aproximadamente de aquí de la carretera Pinotepa Nacional, Salina Cruz, Santo Domingo. Chavos, y pues vean, después de estar en San José del Pacífico, vean nada más. ¡Qué vista, señoras y señores! Bueno, ya no se ve. Pero era la playa y estaba bien chido. Ve el video, Naye, para que vean la playa, la toma de la playa. Chavos, ¿y qué creen? Pasó algo extraño. ¿Qué pasó, baby? Es que el internet, yo le mandé 2 opciones y yo pensé que ya le habían llegado las opciones y le dije, reserva la última. Aquí está lo del tomatal. Ahí se veía el letrero verde. Le dije, reserva la última que mandé, entonces ella reservó la última que le llegó. Ya hasta después le llegó la que realmente tenía que reservar, entonces reservó la primera que había mandado. Es un relajo, ¿verdad? Pero el chiste es que había reservado la que no era, pero ya la pudo cancelar y ya, ahora sí. El San José del Pacífico. Nos teníamos que regresar. No, ya no, por favor, ya no. Ahí está, ya llegamos aquí a la vueltecita y sí, efectivamente, la casa está en el Tomatal. Entonces ahorita vamos a entrar, habíamos estado en la carretera y ahorita ya adelante es, hacia allá está la playa. Es una casita, ahorita la van a ver, está bien top. Vean cómo se ve aquí. Vean, no manches, qué chido. Por lo pronto está cerrado, quién sabe si podemos entrar o no. ¿Cómo? Y luego Una vez adelantado algunos metros en el camino, recomiendo en Google Maps. Ahora sí. Okay. Es que creen que no era aquí, entonces vamos de regreso para otro lado. De verdad, este viaje está de perdición. No de perdición así de perdición de perdidos, de perdidas. Pues ya nos perdimos. Otra vez andamos perdidos.
La hora estimada de llegar a las 2:10, son las 4. Llegamos aquí y luego nos fuimos por otro camino que le estoy diciendo a este chavo que no se vaya para allá y ya se va para allá y así todo. Ahí está el mapa. Yo le dije, sigue el mapa, no le hagas caso a nada. Pero bueno, ya vamos por aquí. Estábamos del otro lado y ahora ya llegamos por este lado y quién sabe dónde andemos, la verdad. Andamos en el Tomatal. Si no ven este video o si ven este video, estamos extraviados en el Tomatal. Así, regresen por nosotros, por favor. Ahí está la prueba de que no le hagan caso al Google Maps. Vean, vamos en medio de la nada, vamos de ladito. Ahí está. Y aquí está, vean, ya llegamos. Creo que ya llegamos. Sí, son las fotos de... sí son las fotos. Ahí está, vean nomás, qué bonito. Y pues sí, ya llegamos. Vean nada más. Qué hermosura. Wow. Este road trip, no manches, de verdad. Aquí les vamos a dejar la ubicación de este lugar. Es un Airbnb que reservamos hace aproximadamente 30 minutos más o menos. Sin palabras. Vean nada más. Ahí está. Alberquita, la vista, no hombre, está fenomenal. Chavos, y pues no sabemos dónde está. Bueno, sí sabemos dónde estamos. Estamos en el Tomatal. Ahorita ya llegamos aquí y pues ya son las 5 de la tarde. Entonces pues ya como vamos a quedarnos aquí, venimos a comprar ahí ese mini super pues provisiones y pues ya vamos de regreso. Pero vean cómo van todos así de... Hace, no sé, 30 minutos tenían frío. No, bueno, no, hace como 2 horas tenían frío y ahorita ya están así de incluyéndome. Entonces, vean nomás, estamos sudando todos. Ahorita ya vamos ya directamente de regreso para el Airbnb, que la verdad está de lujo. Estábamos hablando con el Alonso y todos, que yo creo que esto es una de las cosas que hemos hecho más chidas de no planearlo y quedarnos así como que en el lugar donde nos agarre la noche, donde caiga la noche, la neta, sí. Y eso es algo extremo, reservar un Airbnb en 30 minutos también es algo... Sí, literalmente, sí. Está muy chido, la verdad. Si nos piden un consejo, yo creo que este se ha vuelto uno de nuestros tops favoritos. Así de, vamos a Oaxaca, no sabemos ni a dónde vamos a ir, pero sabemos que vamos a ir para la sierra y luego para la playa y luego la costa y un road trip bien chido. Las curvas, ese, como dicen por ahí, ese paso les digo que se lo salten. Si tienen una oportunidad de vivir sáltenselo. Chavos, ¿cómo está? Buenos días. Aquí ya el tercer día y pues ahorita vamos hacia playa. La verdad le decimos adiós a Carrizalillo. La verdad le decimos adiós a este lugar. Estuvo muy chido y yo creo que nos arrepentimos de haber llegado como a las 4 de la tarde, la verdad. Que si hubiéramos llegado desde ahorita, como hoy, hubiera estado más chido. Algo que también a lo mejor se preguntarán es esto de la gasolina. La gasolina es, ahí va. ¿Dónde lo llenaste? Lo llenamos ahí en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca. En Oaxaca. Saliendo de Oaxaca. Ahí está. ¿Y cuál es la gasolina? ¿Esta de acá? Esta acá. Esta de acá, Sí, la agujita está. Entonces es eso. ¿Y cuánto te gastaste de gasolina en llenarlo? Fueron 750. 750 pesos y vean dónde va la gasolina. Obviamente pues es un carro que ahorra un montonal de gasolina, es un Beat. Entonces pues la verdad está muy chido. Los muchachos que tienen Beats, pues ahí la neta sí, váyanse de rol en road trip o algo así porque gastan bien poquita gasolina. Ahí está, entonces ese es el dato. Desde Oaxaca hasta acá hemos gastado solamente eso de gasolina. Yo creo que son como 300, 400 pesos, yo creo más o menos. En casetas no hemos gastado ni una caseta desde Oaxaca. Todo ha sido carretera libre. Entonces pues ahí está, listo. Súper baratísimo este lugar. Chavos, y pues ya llegando de este lado, bueno, un poquito más adelantito. Ahorita dice que faltan 18 minutos ahí para llegar a nuestro destino. Pero antes de llegar a nuestro destino, pasamos por este lugar que se llama, pues ya estamos en Puerto Escondido. Ahí está, Puerto Escondido, Santa María Colotepec. Yo no sabía que así se llamaba completo. Oficialmente estamos ya en Puerto Escondido y vamos hacia Carrizalillo, ¿va? Carrizalillo. Entonces ahí está, vamos hacia Carrizalillo. Vamos a pasar todo el día ahí, pero aquí tampoco pues nada de cuota, nada, todo está bien, todo está chido, todo derecho, vámonos. Y pues ya ahora sí llegamos aquí al acceso de la playa. Entonces ahorita vamos a caminar para acá. Aquí no nos cobraron nada, eso creemos, ¿verdad? Porque ahí hay un señor. Ahí hay un señor al acecho, entonces pues no sabemos si nos cobraron o no. Pero vamos a dejar aquí el carro. La entrada está como por ese lado, hacia la izquierda. Y pues sí, efectivamente la entrada estaba por allá. Entonces venimos caminando por aquí y ya entramos a esta playa que es la surf. De hecho aquí se vienen a surfear los muchachos, a practicar y todo ese show. Está muy chido, vamos a pasar el día aquí. Entonces aquí tampoco cobran la entrada ni nada. Pero ya nada más les voy a poner una panorámica. No manches, qué increíble se ve este lugar, la neta. Vean nada más, hombre, se ve súper chido aquí. Yo creo que estas playas la verdad no le piden nada al Caribe mexicano. O sea, es lo que les decía, están como practicando el surf, todo ese show. Entonces la verdad está muy chido. Sí, de verdad sí, vengan aquí. Las playas de Oaxaca son fantásticas, fenomenales. Está bien chido, David, se ve bien chido. Entonces sí, está bien chido. Chavos, y pues ahí está, vean, ahí está, listo. Salud. Por más momentos como este. Sí, exacto. Vean. Luego les voy a hacer un video de esto, ¿no, baby? ¿Qué?
Sí, un video especializado así de cómo es esto, ¿no? O sea, cómo llegar aquí, entonces show, así. El día de hoy es como diferente. Entonces, pues ya, ahí está, listo. Chavos, y pues ya salimos de ahí y vean nada más esta toma. Vean eso. Se ve bien chido. Es como cuando vamos cuando hemos ido a Rosarito, que se ve la playa así bien chido. Y ahorita salimos de ahí, son las 4 de la tarde. Ya salimos de ahí, ¿y qué creen? ¿Qué creen nada más? Pues sí, llegamos otra vez a este lugar. Ahora vaya, chavos, está increíble, Decimos, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde vamos a pasar la noche o así? Decidimos otra vez quedarnos aquí de nuevo. Entonces se repite la historia, de verdad esto está increíble. Ayer llegamos, de hecho, más temprano. Ahorita son las 5 de la tarde. Bueno, ayer llegamos como a las 4 más o menos, pero fuimos por hielo y así. Entonces ahorita ya no sabemos cómo está la onda. Pero pues ya, llegamos de nuevo. Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad, vean nada más, nos despedimos otra vez de este paraíso. Ahora sí ya no vamos a volver. Ya nos despedimos de este paraíso y vamos a continuar con nuestro viaje por carretera en el carrito. Este es el carrito del que les decía. La verdad está muy chido, está muy ahorrador y pues está con todo. Y pues ahí ya pusimos la ruta hacia... ¿A dónde le pusiste? ¿A Oaxaca? A Oaxaca. A Oaxaca está. Dice que nos marca 2 horas 51. Estamos exactamente en el Tomatal, saliendo del Tomatal y pues ya tenemos esa gasolina ahí. Ya se va a gastar. Ya lleva 700 pesos casi de gasolina. Ya el amigo Alonso está diciendo que una gasolinera por el amor de Dios. Dice que vamos a llegar a las 3:21 de la tarde. Vamos a ver si es cierto. Por la carretera nueva. Por la carretera nueva, exactamente. Vamos por la... Ya no curvas, por el amor de Dios. Curvas, ya no, por favor. Ahí está, es la gasolinera esta y ahí está el precio. Son 27.30 de la premium y 25.65 de la normal. Entonces sí está muy cara. De hecho, en el tanque pasado fueron 700 pesos y ahorita vamos a ver cuánto le va a echar. ¡Que se desborde! Ahí estaban, son 30 litros y son 770.42 pesos. 30 litros de la gasolina verde. Entonces ya con eso se va a rellenar el carro y pues vámonos. Ahora sí, vámonos recio. Ahí les dejo los precios para que lo chequen para atrás. Bueno, ahí está. Le faltaron 2 rayitas. Entonces pues no sé, hay que checar el coche, amigo Alonso, porque no... ¿Qué pasó? Pues no sé, según ahí marcaba 30 litros, pero no se llenó, menos que ahorita se llene. Por arte de magia. Por arte de magia, que el sensor lo reconozca, pero yo sentí que le faltó. Bueno, ahí está. Le faltaron 2 rayitas, fueron 770 pesos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Sí llegamos, ¿eh? Ah, sí. Ahí está. Y ahora dice que son 2 horas 48, que vamos a llegar a las 3:31 de la tarde. ¡Vámonos! Y pues ahí está. Oficialmente estamos agarrando la carretera. Ahí dice que vamos para Oaxaca. Estamos agarrando la carretera. Esta es una carretera nueva, nuevecita de paquete que estamos estrenando. Estamos inaugurando también nosotros. Ya si alguno de ustedes la ha probado también, pues aquí nos deja saber qué tal le pareció. Y pues ya nos estaban diciendo que por la otra, que era la tradicional, donde se venían siempre, la de las 1000 curvas, ¿qué son? ¿6 horas? 6 horas aproximadamente. 6 horas más o menos. Entonces pues... La mitad de tiempo. La mitad de tiempo, sí. Ahí dice que son 177 kilómetros. Ahí está, a Oaxaca. Ahí está, 177 kilómetros. Y si vamos a 200 kilómetros por hora, le hacemos menos. Otro letrerito por acá dice Oaxaca 177, Ocotlán 142 y Ejutla 113. Vamos hacia Oaxaca, ahí está, para que lo chequen para atrás. Por ejemplo, ahorita hay una desviación, como que yo creo que todavía no la terminan al 100% porque esa seguramente va a ser una caseta, ¿verdad? Ahí la que está aquí adelantito. Entonces, ahorita llevamos que 10 minutos de Puerto Escondido para acá, bueno, de Tomalán para acá. El Tomatal. Septiembre del 2024. Iba a México, ahí está, listo. Todavía están construyendo aquí. Este es el primer tramo que hemos visto. Están construyendo. Ahí está, vean. Entonces ya pasamos la caseta. Este seguramente, dice la vez, va a ser un Oxxo. Ahí está. Ya saben que esos invaden, ponen algo solo y hay un Oxxo ahí. Entonces ya vamos saliendo otra vez hacia la misma carretera. Pues ya nos saltamos una caseta porque no está inaugurada. No hay nada. Bueno, les voy a dejar una panorámica de aquí. ¿Cómo se ve? No, man. En temporada de lluvias, todos los cerros verdecitos, nada de curvas, vamos derecho. La gente que se está yendo como por el otro lado, están las curvas. Chavos, ahorita ya llevamos como unos 30 minutos más o menos y encontramos este camino que nos hicieron pararnos forzosamente porque estaban pasando unos de este lado hacia acá y luego nosotros hacia ese lado. No sé si sea por temporada de lluvias o estén haciendo como, por ejemplo, estos deslaves que hay aquí están literalmente sobre la carretera. Para que tengan mucho cuidado porque sí vamos ya bien tendidos y ahorita nos dijeron, si ustedes vienen acá de frente, se los van a encontrar de frente. Todavía como que sí la están arreglando. De hecho hay muchos puentes, como mucho deslave de tierrita y así todo. Entonces sí, para que tengan cuidado. Si vienen como tendidos, hay que esperarse un poquito más. Bueno, sobre todo ahorita en temporada de lluvias, que seguramente pasa esto más seguido. Chavos, entonces ya se arregló todo, vean. Nada más necesitaba como acomodarse la gasolina y pues sí se llenó siempre con eso. Pero ahí va aumentando, 456 kilómetros, 57 y no está dando. ¿Qué pasó ahí? Mira. No sé. Ya está disminuyendo. Ahí
Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ah, no, imagínate. Y pues, ¿qué creen? Que ahorita ya nos tocó una retención aquí porque están pasando todos los muchachos de aquel lado y ya llevamos aquí, no sé, como unos 15 minutos más o menos. Entonces tenemos que esperar a que pasen ellos y luego pasar nosotros. Pues ya vamos pasando por aquí. Sí se cayeron ahí como árboles, tierra, ramas, todo eso de este cerro que se ve súper gigante. Ahí saben, de hecho, ese carril es el que se supone que tendremos que ir nosotros, pero pues no, sí está gacho. Mira, yo creo que esto no es normal. Ahí se ve todo. Y justamente ayer llovió así muy fuerte. Su madre, se supone que ese es el otro carril. Ya es porque nos estaban deteniendo. Pues ya con esa retención que tuvimos ahí, vean, ya aumentó a las 4 de la tarde. Dice que todavía falta 1 hora 52 para llegar, pero íbamos a llegar a la hora que ya les habíamos dicho, pero con esa retención y todo ese show, dice que ahora vamos a llegar a las 4. Entonces no fueron 3 horas, es un poquito más. Bueno, dejen que lleguemos, ¿verdad? Para dar el dictamen. Por lo pronto ya aumentó. Y pues después de más o menos como 1 hora y media, bueno, contando lo que nos atrasamos ahí, pues en unas 2 horas más o menos, llegamos a esta. Es la primer caseta que no sé si estén cobrando o no, porque ya veo que no están cobrando. Es la caseta, no sabemos ni cómo se llama, pero es una caseta que está aquí, ¿vean? No tiene ni precio, no tiene nada. Seguramente próximamente van a cobrar, entonces hay que aprovechar. Adiós. Estamos cerca de Yogama, la Barranca Larga, por aquí. Entonces, ahí está otro dato importante. Esta es la única gasolinera que hay. Entonces ha pasado más o menos como un bache. Y ahí está, eso cuesta. Entonces para que lo chequen también. Y si no traen gasolina, más o menos 1 hora y cacho después, casi las 2 horas, van a encontrar esa. Está pasando Miahuatlán, cerquita de Jutla de Crespo. Chavos, y pues antes de llegar ahí a Oaxaca, llegamos a este lugar. De verdad lo ubicamos encontrando un lugar súper rico. Y pues nos encontramos aquí a la tía Lancha. La verdad es una muchacha que es ya bien famosa, sale hasta en revistas, da clases de cocina y todo ese show. La verdad está muy muy rico. Probamos el coloradito y nos costó 100 pesos nada más. Entonces ahí está, hecho a la leña. Dice que lo hace desde inicio y pues listo. La verdad está muy chido. ¿Sí te gustó o no? Sí. Y luego nos dio a probar el negro y el coloradito. Y no, hombre, está bien chido. Entonces, si vienen aquí como con esta ruta, así se llama. Sin maíz, no hay país. Ahí lo googlean y tan google y listo. Ya dice Oaxaca Centro, siendo las 4:44 de la tarde. Ya vamos hacia Oaxaca, ya estamos en Oaxaca de hecho. Y pues tomen en cuenta eso, que más o menos duramos como 1 hora comiendo. Dice aquí que vamos a llegar a las 5:01 de la tarde. Bueno, a las 5 se convierte en Toreto aquí el Alonso. Ah, ya le eché 5:02. No, ya no manches. Vamos a llegar a las 5:02 a donde nos vamos a hospedar. Y pues así ya va a terminar el viaje. Y pues listo, siendo las 5:02 de la tarde, sí cumplió el Waze ahí con su cometido. Vean allá, de aquel lado, ese es el templo de Santo Domingo. Y pues ahora ya nos vamos a quedar en un hotel ya la última noche, porque ya mañana regresamos otra vez a León, ¿verdad, baby? Sí, ya me... Entonces, pues, ¿qué te pareció toda esta experiencia? La verdad, muy, muy padre. Fue algo diferente, algo que no habíamos hecho antes. Nos vamos muy contentos. Bueno, pero todavía no nos vamos. Sí, ya hasta mañana, ¿no? Sí. La verdad, a mí también me pareció una experiencia súper, mega, ultra increíble, que yo creo que deben de hacer al menos una vez en su vida, definitivamente. Hacer un road trip por Oaxaca. De hecho, nos faltan muchas cosas. Sí. O sea, fue como un road trip así como pequeñito. Ya después haremos uno a lo mejor más largo, en donde recorramos más playas, más pueblitos, así. Pero la verdad, lo poco que conocimos hasta el momento nos enamoró completamente. Fue genial. Entonces, igual, si quieren este tour, pues ya nos dijo Naye que son los guías oficiales. Ahí están, Naye y Alonso. Pueden traer desde la Ciudad de México, hacer un road trip por acá. Si les interesa algo como esto, pues mándenles ahí mensajito a nuestra agencia de viajes. Ya saben, Chavos Vlogs Viajes. Aquí en la cajita de información mi bebé les deja siempre todos los datos de todos los chavagentes, nuestros teléfonos, nuestra ubicación, para que chequen ahí y pues coticen este o cualquier otro tour. Sí, entonces ya saben, desde Ciudad de México, o nos des también que desde Huatulco, ahí se pueden poner de acuerdo, depende de dónde vengan y así, y pues se les puede armar bien chido. Entonces, muchas gracias también a la Naya y al Alonso. ¡Gracias! También al Alonso. ¡Gracias! Muchas gracias, ya la vivo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vivo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.